Hola, hola. Sonido. Buenos días. Bueno, eh, hace 15 días habíamos empezado a hablar de un tema. Estábamos pensando en algunos pasajes de la palabra del Señor que nos hablan de algunas cosas básicas, pero a la vez definitivas en la vida del creyente, del convertido. Cosas sin las cuales no podemos vivir. Y yo le decía a los hermanos hace 15 días, si tan solo entendiéramos estos versículos que se enseñaron hoy y los aplicáramos a nuestras vidas, con eso podríamos vivir una vida exitosa delante del Señor, como creyentes, ¿no? El éxito ahora se mide de una manera muy diferente, ¿cierto? Pero yo me estoy refiriendo a la parte espiritual, a lo que tiene que ver con el reino, con nuestro amado Señor y Salvador. Muy bien, preguntábamos algunas cosas. ¿Quién es responsable de la vida espiritual de cada creyente? ¿El éxito o fracaso del creyente de quién depende? ¿De quién? ¿Son responsables los ancianos? No, pero de alguna manera hay una labor ahí, ¿cierto? Que tampoco se puede ignorar. ¿Qué participación tiene la iglesia? De la misma manera que el punto anterior, ¿cierto? Es importante. ¿Qué participación tiene Dios o debería de tener Dios? ¿Cuánta? Bueno, primer punto, veíamos que Dios entregó a su Hijo para morir por todos los pecadores, pero solo es salvo el que decide creer en Él de todo corazón. Amén. Y veíamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que ¿quién? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó el Evangelio, punto 2, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, para que las personas conozcan el plan de escape del infierno, el plan de salvación para escapar del infierno. ¿Recuerdan eso? Y eso también es una bendición, no solamente para el que ya es un hijo de Dios y entendió el primer punto, y ahora tiene la labor de qué? De darle esas buenas noticias a otras personas, ¿sí o no? Muy bien. Punto 3, dice la palabra del Señor, no nos dejará huérfanos, sino que nos dio un consolador, el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Los nuevos convertidos empiezan a ver eso, que hay hermanos que actúan como convertidos, como que el Espíritu Santo mora en ellos, que son nuevos, ¿sí o no? Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay muchos más pasajes, pero vamos a ir avanzando. Nos entregó, punto 4, nos entregó y reveló su palabra para crecimiento y santificación. Hermanos, es imposible sin este precioso libro que usted pueda agradar a Dios, que usted pueda obedecer a Dios, que usted pueda caminar con Él, que usted le pueda servir y aún que pueda ser salvo. Pero si es salvo y usted quiere agradar a Dios, usted necesariamente depende de este libro. No hay otra manera, no hay otra fuente. Aparentemente hay muchas, pero no hay otra fuente. Es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra bendición, punto 5, tenemos entrada constante al trono de la gracia. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué? De la oración, hermanos. Un creyente que no ora, su vida va a ser raquítica espiritualmente, como decía el hermano Javier. Una persona que no tiene intimidad en oración con el Señor, no tiene cómo tener una vida espiritual que le agrade a Él. Hay que tener en cuenta eso.
Dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice la palabra de Dios? Él nos oye, Él nos oye. Punto 6. La bendición de la familia en Cristo. ¿Cuál es esa familia? ¿Cuál es? La iglesia. ¿A ustedes les parece que eso es una bendición o no? Gloria a Dios por la iglesia, por la familia en Cristo. Muchos versículos, pero Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Y miembros de la familia de Dios. ¿Qué familia más especial? Ahora somos miembros de la familia de Dios, pero ahí dice que antes no éramos. Dice, ahora somos, ahora somos. Muy bien. Esa familia es necesaria para la comunión, el apoyo, la enseñanza, la disciplina. Todo está relacionado ahí. Dio dones, punto 7. Dio dones. ¿A cuántos? ¿A cuántos creyentes? A todos. Hermano, ¿usted conoce su don o conoce sus dones? Dio dones a los salvados para ser parte activa de la edificación de la iglesia. ¿Parte qué? Parte activa. Y dice primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué maravilloso. Punto 8. Esto es un recorderis de lo que ya vimos, ¿sí o no? Lo estoy volviendo a leer porque me parece que sigue siendo importante, no solo para los tres que nombré hace 15 días, sino para todos. Nos dejó claro el único objetivo de cada hijo de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahorita Faber lo preguntó. La gloria de Dios. El único objetivo que usted, hermano y hermana, tiene es glorificar a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, eso es lo que estamos mirando, ¿cierto? Pero no hay otro objetivo. Dice 2 Corintios 2, perdón, 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, ese es el único motivo, vivir para Él, glorificarle a Él. Punto 9. Enseñamos la fe y la esperanza de la vida eterna y decíamos que es el motor de nosotros. La fe y la esperanza de la vida eterna, que no es sino otra cosa que a través de la resurrección. Jesucristo resucitó y por eso nosotros tenemos acceso a la resurrección. Si hemos, de estar aquí cuando el Señor venga, pues amén, iremos con Él. Pero todos los que han muerto y los que van a morir antes que el Señor venga, la Biblia ha prometido que resucitarán un día. Y les puse de tarea, no sé si lo hicieron. ¿Qué tarea les puse? Primera Tesalonicenses 4, del versículo 13 en adelante. ¿Lo hicieron? ¿Qué se encontraron ahí? Qué bendición, hermano, ¿cierto? Qué alivio, qué esperanza saber que un día vamos a resucitar, que vamos a estar en la gloria con el Señor. Y algunos versículos, eh, primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estemos vivos o muertos, Él va a hacer algo ahí especial con nosotros y le veremos tal como Él es. Eso es una esperanza que tenemos. Y si no hubiera esa esperanza, hermanos, no sé qué pasaría con nuestras vidas. ¿Cuántos puntos eran? 10. Nos quedó faltando uno. Voy a tratar de tocarlo al principio. Vamos a pasar algo que tiene que ver con el discipulado y lo retomaremos al final. Y el punto 10.
¿Qué otra cosa hace falta al creyente? Ya tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, la iglesia, tiene dones, tiene claro cuál es el objetivo, tiene una esperanza. ¿Qué faltará? ¿Qué faltará? Bueno, hay una cosa muy importante que el creyente generalizando no ha entendido. Aquí lo hemos dicho, éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Y ahora somos libres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, es interesante, hermanos, que la palabra nos enseña que nosotros somos siervos de Dios. Y la palabra siervo en la Biblia es un esclavo. Nosotros seguimos siendo esclavos. Pero a diferencia antes éramos esclavos de Satanás, le servíamos al mal. No solamente eso, sino que íbamos para el infierno. Pero el Señor nos rescató, y esa es una doctrina bíblica, nos rescató. En la antigüedad, en la esclavitud, una persona llegaba y compraba un esclavo o lo redimía y le pertenecía. Y llegaban a ver ambos tan buenos que el esclavo cuando llegaba el tiempo de la libertad, porque había un tiempo donde ellos cumplían un ciclo y eran libres, el esclavo decía, yo me quiero quedar con este amo. ¿Y cómo así? ¿Quiere seguir siendo esclavo? Sí, yo quiero seguir siendo esclavo de este amo. Hermanos, eso fue lo que pasó con mi vida. Y un día acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y decidí que seguiría siendo esclavo de Él. Antes le servía a Satanás. Hermanos, si entendiéramos eso, nosotros tendríamos una manera muy diferente de actuar y de pensar y de ser, porque nos creemos libres. Y el que es libre, ¿qué hace? Lo que él quiera. Pregunta, ¿usted puede hacer lo que usted quiera? ¿O aquí hay algo que le dice qué debe hacer y qué no? ¿Hay algo o no hay algo? Amén. Y es la palabra de Dios. Entonces no somos libres. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Pero hermano, Pablo una y otra vez dice en sus cartas, preso de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, y Él nos ha llamado a nosotros a ser iguales. Entonces hay algo muy importante, hermanos, que en esta época que a mí me aturde, me llena de mucho temor en alguna manera, la época de la modernidad, de la tecnología, del conocimiento, del deporte, hermanos, hay una cosa que la gente está tan embelesada en las cosas, hermanos, que no edifican. La separación, la separación. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Puesto aparte, ¿cierto? Es una palabra griega, eclesia, puesto aparte. ¿Usted siente, hermano y hermana, que está puesto o puesta aparte? ¿Usted es diferente a su familia? ¿Usted cuando llega a la universidad, al trabajo, le dicen, venga, cierto que usted es evangélica o evangélico? ¿A usted le dicen eso? ¿O usted está ahí camuflado o camuflada dentro de la humanidad, pasando de una manera desapercibida? Y son preguntas que nos tenemos que hacer constantemente. El 10.º punto entonces es morir al mundo y vivir para Cristo. Tiene que ver con el punto 8, pero es que es necesario morir de alguna manera para vivir. Romanos nos muestra un poco de eso, capítulo 6. Nos habla del bautismo, ¿cierto? ¿El bautismo qué representa? Aquí tuvimos unos recientes. La persona baja las aguas, esa persona representa ¿qué? Que ha sido sepultada, que ha muerto ¿a qué? Al mundo. Y cuando sale de las aguas, eso habla de una vida nueva, de una vida nueva. Hermana, hermano, ¿usted vive una vida nueva para Cristo? ¿Usted es un nuevo hombre? Sus costumbres, su vida, la práctica de lo que usted hace, de lo que usted vive, ¿eso es real?
o eso solo es que está en este libro, pero pues eso es para otros. ¿Puede pasar eso? Que yo crea que eso sea para otros. Ahora estamos en una época donde todo el mundo quiere conocer, saber. Ayer hablábamos de alguien que se está capacitando y capacitarse no está mal. El Señor nos manda a crecer en la gracia y conocimiento de Dios. Pero es ese afán de adquirir conocimiento, de tener como una exclusividad en ciertas doctrinas, aprender cosas para descrestar a otros. ¿Es eso lo que Dios manda? Pues Él dice que el conocimiento envanece. El intelectualismo no es lo que Dios nunca ha recomendado a sus hijos. Es la sencillez de corazón y el poder del Espíritu Santo orando en personas simples como nosotros, como en la época de Cristo, cuando estuvo en la tierra, que era gente muy ordinaria y que hacían cosas y hablaban de una manera maravillosa. Es eso, hermanos. Y eso es lo que los animamos a hacer constantemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el punto 10? ¿Cómo se llama? Morir al mundo y vivir para Cristo. Gálatas 2:20, hermanos, vamos allá. Y dice la palabra del Señor, el apóstol inspirado por Dios. ¿Qué dice él? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Paremos un poquito ahí. ¿Qué frase, hermanos? Medio versículo. Con ese medio versículo podríamos hacer muchas cosas. Obviamente vamos a avanzar. Detengámonos un poco. Meditemos un poco en este medio versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vivió Cristo cuando fue crucificado? ¿Qué es eso? ¿De qué habla esto? ¿Quién me ayuda? Señor, no le escuché. La muerte al pecado. ¿Jesucristo pecó? No. Obviamente tiene que ver con eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? La muerte del viejo hombre. Sacrificios. Me gusta esa palabra. Sacrificio. Dolor. Señor. Aflicción. No, no, hermano, venga, no nos enseñe más eso. Hermanos, tenemos que enseñar la Biblia tal cual como ella está. Porque si la intención fuera llenar este recinto acá, pues hermano, le diríamos que todo es amor y todo es una belleza y que Dios es amor. Ese es el mensaje que se dice por todas partes. Y mas vive Cristo en mí. Es una pregunta muy importante. ¿Cristo vive en usted? ¿Cristo vive en usted? ¿Habita el Señor en su corazón, en su vida? Pregúntese eso, ¿usted tiene la naturaleza divina en usted? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Él habita en usted. ¿Y de qué depende eso? ¿De qué? No es de lo que yo diga y ni siquiera haga. Es de una realidad que tiene que estar en mi vida. No depende de venir a una iglesia evangélica, católica, adventista, llámese como se llame, local bíblico, llámese como se llame. Ninguna iglesia he visto en la palabra de Dios que ha salvado a ninguno. Ninguna religión, ninguna obra que usted haga
haber sido bautizado, haber bajado a las aguas, haber sido bautizado. Eso no ha salvado a nadie. El plan de Dios es muy diferente. El plan de Dios es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, arrepentirse ante Él, decidir en el corazón. Esta semana hablaba con alguien. No es que cuando usted recibe a Cristo pasa algo, un huracán, usted se desmaya. Mire, eso yo no lo he visto en las Escrituras. El apóstol Pablo, para ser el apóstol Pablo, tuvo que haber sido un fariseo asqueroso que perseguía a los cristianos para matarlos, ¿o no? Y ese era el que vivía, ese Pablo era el que vivía antes en la carne. Que cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí consintiendo, seguramente, Saulo, listo, hágale. Apedreaban a Esteban y Esteban predicó el evangelio. Ustedes tienen que leer ese discurso de Esteban, hermanos, eso es impactante. Si a usted no se le pone la piel de gallina leyendo el discurso de Esteban, preocúpese. Y Esteban predica el evangelio ahí. Y cuando empiezan a apedrearlo, Esteban empieza a vivir como uno que fue crucificado con Cristo, que tiene una vida nueva, que tiene que caminar como Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, los hijos de Dios tenemos que vivir como el Señor Jesucristo vivió. El Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Está orando por los que le están causando todo ese mal. Esteban habría entendido eso. Esteban cuando estaba siendo apedreado dijo, Señor, puso los ojos a lo alto y dijo, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué pasó en Esteban? ¿Quién vivía en él? Cristo vivía en él. Él estaba actuando como Cristo. Hermanos, una vida nueva es eso. Realmente una vida nueva. ¿Tienes una vida nueva, hermano querido? ¿Tienes a Cristo realmente en el corazón? Y la arrogancia de Pablo, de Saulo de Tarso en su momento, el odio que tenía, él creía estar haciendo lo bueno porque era un religioso. Yo pienso en un Saulo meditando, en un hombre que actuaba con ira, con arrogancia, viendo la nobleza. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios de Esteban? Que su rostro era como el de ¿qué? Como el de un ángel. ¿Qué reflejaba Esteban cuando estaba siendo muerto, apedreado por aquellos hombres? ¿Qué reflejaba él? Para que la Biblia diga que su rostro era como el de un ángel. Alegría, gozo, nobleza, perdón. Eso tuvo que haber hecho algo en el corazón de Saúl. Mas, sin embargo, el hombre es terco y el hombre quiere vivir su vida a su manera. No vamos a leer el pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, sin duda usted lo puede leer. Y Saulo de Tarso va y dice, no, esto, lo mío es perseguir cristianos. Tenía cartas de los gobernantes para ir a Damasco, para encerrarlos, para hacer lo que fuera necesario. Pero un día el Señor se le apareció en el camino. ¿Cuántas veces se le ha aparecido el Señor a usted, amigo y amiga que me oyes, que insistes en vivir como Saulo de Tarso? A pesar de que ve que es real, que el Cristo es real en la vida de otras personas, que yo puedo ver que ese Salvador eterno, creador del universo es real, insisten personas en vivir de acuerdo a su voluntad. Y Dios es tan bueno que le pone un predicador, que le pone un evangélico, que le pone una prédica, que le pone el nacimiento de un bebé, que pone un amanecer perfecto para que usted diga, hay un Dios, creador, soberano, dueño de todas las cosas. Y el Señor se pone al frente del camino suyo muchas veces. Y yo estoy seguro, amigo y amiga que me oyes, que no tienes a Cristo, que muchas veces has sabido
y has entendido que lo que haces está mal. El Señor se le ha puesto por el frente de su camino. En la antigüedad, Balaam iba y quería ir a maldecir a Israel y el Señor le decía, no maldigas a Israel. Venía y decía, no, no puedo maldecir a Israel, pero esta persona le decía, no, vaya y maldícelos nuevamente. Y había un interés económico en él. Pero él, ¿qué hacía? Él iba y volvía. Hermanos, ¿saben que una mula le habló? ¿Usted está esperando que una mula le hable? No es necesario. Porque Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de quién? De su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya él no habla así, pero él actuaba por sueños, por revelaciones, los milagros que existían en la antigüedad. Todo eso era para demostrar que había un Dios poderoso. Ahora todo eso lo tenemos aquí, amén, y está a disposición de nosotros. Y ese Balaán insistió una y otra vez en maldecir a Israel. Y el ángel de Jehová se le puso al frente del camino y nunca entendió la visión, al menos de una manera correcta. Tomó su decisión, pero este Saulo de Tarso, cuando el Señor se le pone también frente al camino, ay, ay, Señor, ¿sabía que había un Señor? Esteban dijo, veo los cielos abiertos, los veo y veo al Hijo de Dios sentado a su diestra. Señor, dice Saulo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Y eso es, hermanos. Eso es lo que el Señor está esperando de todas las personas allá afuera. Que digan desde el corazón, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hizo usted eso alguna vez? El Señor le dijo, ve a tal parte y Saulo lo hizo y desde ese día empezamos a ver al Pablo el apóstol en obediencia, diciendo, ya no vivo yo. ¿Qué más dijo? Ahora más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Hermanos, es una vida nueva, es una realidad. Esto no es un cuento de hadas, esto no es una telenovela. Hermanos, esto es la vida misma, la práctica en un hijo de Dios verdadero que tiene que reflejar que es un hijo de Dios. Tiene que comportarse como un hijo de Dios. En esencia, hermanos. Y hermanos, hay muchas cosas prácticas que nosotros mismos enredamos. Estaba pensando en Eva. Sabía que Dios había dado una instrucción. Había un árbol ahí del que el Señor le dijo, no coman de él, porque el día que de él coman, ciertamente ¿qué? Morirás. Dice Génesis 3:3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No morirás. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál palabra escuchó Eva? ¿La de Dios o la de la serpiente? Pero eso es Eva, ¿cierto? A esa Eva, y siempre le echamos la culpa a Eva de todo. Y usted, hermano, usted, hermana que me oye, ¿usted escucha la voz de Dios o la de la serpiente? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Qué está haciendo con lo que Dios dice? Ya es delicado que estemos platicando con el enemigo, ¿cierto? Cuando estamos escuchando música todo el día del mundo que no tiene nada que ver con Dios,
cuando nos llenamos de todo lo que hay en la televisión, en el internet, en los libros, ¿usted a quién está escuchando? ¿A Dios o a Satanás? ¿No te preocupa? ¿No te sube un frío por todo el cuerpo? ¿Te da igual? Eso fue lo que le pasó a Eva. A ella le pareció que era normal escuchar a Satanás y no al Señor. ¿Y qué, cuáles fueron las consecuencias? No solamente conversamos a veces con Satanás, sino que lo acariciamos y hasta le servimos cuando ya no somos esclavos de él. ¿Somos esclavos de él? ¿Por qué le servimos, hermanos? ¿Por qué le seguimos sirviendo? Y voy a pensar en cosas básicas, hermano. Hace 15 días pensaban hermanos que habían acabado de hacerse bautizar, pero esto es para todos. Dice Dios en su palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Eso dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Y qué dice Satanás? Que cuál es el problema, que lo importante es el amor. Así usted se enamore de una pareja del mismo sexo, pero eso es amor. Eso dice Satanás. ¿Es verdad? Dios dice una cosa, hermanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Personas tienen convenio sentimental con incrédulos, un novio, un esposo, una esposa, un socio en una empresa. ¿Usted puede tener una sociedad con un inconverso? Sí, no. Entonces, Dios dice una cosa, pero yo hago otra. Enredamos todo. Y queremos obtener bendiciones después de eso. Queremos que Dios simplemente, que Él lo puede hacer, porque es que la gracia de Dios, lo digo por mi propia vida, es que no estoy pensando en otra persona, estoy pensando en mí. Todas mis malas decisiones que he tomado y el Señor ha sido muy bueno para conmigo. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Esto es sencillo. Yo siempre digo, hermanos, esto, ¿cómo lo interpretamos? ¿A quién le preguntamos? ¿Llamamos un erudito? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? En paisa, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda? Que no se deje congregar. ¿Qué hacemos muchas veces? ¿O qué hacen muchos hermanos? Le dan más importancia a la serpiente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la serpiente le dice al oído, usted está cansado, usted trabajó muy duro esta semana, mire que, ah, cualquier cosa. Mire que los más saludables es salir a hacer deporte por la mañana, la ciclovía, qué sé yo. Eso es lo que la serpiente le está diciendo. ¿A quién obedece usted? A mí me parece, hay cosas tan básicas, tan elementales. Dice el hermano Olmey que una persona con media cabeza lo entendería. Eso dice Olmey. Dice la palabra de Dios, castiga a tu hijo con vara. Castiga a tu hijo con vara. ¿Dice eso o no? ¿Y eso de qué habla? ¿De qué? Del castigo físicamente para los hijos. Eso se hace. Yo hablo con unos hermanos míos en España, por ejemplo, hermanos, es horrible. Los jóvenes mandan a comer de aquello a su papá delante de cualquiera. El empoderamiento que ha habido sobre las mujeres y sobre la juventud en Europa es algo que pues obviamente ya lo hemos visto llegar acá, ¿cierto? Cuando que lo hemos visto, lo hemos visto. Y en la iglesia también, hermanos, lo que se dice son cosas horribles. La cultura, la sociedad, Satanás, la serpiente antigua, le habla también al oído de las personas. Dios dice, castiga a tu hijo con vara. Y la serpiente le dice, no, no lo maltrate, no lo vaya a traumatizar. ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Y qué hacemos? ¿A quién escuchamos? Adivine. Hermanos, delicado, delicado.
Estoy hablando de cosas muy aquí. Si nos metemos a interpretarla, porque es que estamos locos por interpretar la Biblia, por entrar a un seminario, por conocer cosas y cosas, pero ni siquiera hemos entendido que nos debemos de congregar. Le damos más prioridad a las cosas del mundo. Llámese como se llame, póngale el nombre que usted le quiera poner. Hermanos, el Señor puso una cita. El Señor dijo, castiga a tu hijo. El Señor dijo, no os unáis. No estamos cumpliendo con las cosas básicas, con lo práctico. Cuidado. Puse 3 ejemplos muy sencillos, hermanos, para que entendamos que si nosotros no estamos haciendo lo práctico, lo normalito que una persona debe entender con media cabeza, y queremos, hermanos, entender cosas, hermano, que Pedro decía de los escritos de Pablo, que eran, ¿qué? ¿Cómo eran? Algunos difíciles de entender. La Biblia tiene cosas difíciles de entender, ¿o no? Eso dice ella misma. Es más, dice que hay cosas que son secretas, que no tenemos cómo saberlas. ¿Y usted a quién le pregunta? A Google, a la serpiente. ¿Dónde debe usted conocer la voluntad de Dios? Hermanos, voy a leer un poquito el esquema bíblico. El Señor dijo una cosa muy importante, Lucas 9:22, esta mañana algo se leyó de esa palabra. Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Entonces, ¿dormidos o qué? ¿Dijo eso el Señor o no? Amén. Eso, el que esté dormido diga amén. Ah, bueno, muy bien. Dice Mateo 28:1, Mateo 28:1, dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos al versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. ¿Sabe qué le dijeron? No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Él dijo o no dijo, ya lo acabamos de leer. Él lo dijo. Ha resucitado como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Mateo 28:16, avanzamos un poco, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? ¿Les había qué? Ordenado. Y esa palabra la utiliza mucho el hermano Faber, él hace énfasis. Y él fue de 20 años, de pronto con un comandante más chiquito que él y aparentemente más insignificante, pero tenía aquí unas cositas diferentes, ¿cierto? A ver, Correa. ¿Y usted qué hacía? Y el otro Correa, el otro también no se haga loco, usted también le tocaba correr. Y por aquí hay uno, vea, es en el ejército. ¿A qué los enseñaban a ustedes? A obedecer. Yo conozco gente que estuvo en la policía, en el ejército y obedecieron toda la vida y cuando empiezan a militar con Cristo se les olvida obedecer. Bueno, no estoy hablando de estos 3 gallos que nombré ahí. Pero hermanos, es que es muy paradójico. Es muy paradójico. ¿Qué había hecho el Señor? ¿Les había qué? Ordenado. La palabra de Dios es algo opcional, ¿sí? Cuando Él dice, haced esto en memoria de mí, cuando Él dice todas estas cosas, cuando Él dice, haced morir lo terrenal en vosotros,
¿Eso algo opcional o eso, o él, venga, ¿quién es el que está hablando ahí? Esa es otra cosa, que le damos una orden a un hijo y el hijo no se da por enterado, trepa el pie en la mesita del televisor y la mamá le habla 10 veces y, hermano, ¿qué es eso? Eso es de testimonio para su familia. Así usted le está dando testimonio a sus vecinos y así llegamos a ser nosotros cuando grandes, porque el Señor nos da una orden y nosotros escuchamos a la serpiente. Y cuando le vieron, versículo 17, le adoraron. ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? ¿Que le adoraron o que no le adoraron? Dice que le adoraron, pero hay un pero. ¿Qué dice? Pero algunos dudaban. Esa es la realidad, esa es la Biblia, esa es la realidad de la iglesia, de la humanidad. Algunos adoran y otros dudan. ¿Sabe qué dice? Que el que duda, el amor de Dios no se ha perfeccionado en él. Eso dice la Biblia. Pero veo la ternura del Señor, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cuánta? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, mire, entendamos lo que está pasando acá. Jesucristo está con la intimidad de los suyos. Él les dice que le era necesario todas estas cosas que ya hemos leído y que iba a resucitar y todo eso. Cuando las mujeres vienen al sepulcro se encuentran el ángel. ¿Y qué pasa? ¿Qué les dice? Que vayan donde el Señor les ha dicho, ¿cierto? Y aquí vemos que ellos están haciendo eso, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, ellos van para allá. Digo, el Señor resucitó. Bueno, tremenda noticia. El Señor les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta? ¿Y qué les dice él cuando se encuentra con ellos? ¿Qué les dice? Que quién trajo la carne para el asado, que qué cosas le preocupaban a él. ¿Qué les dijo? Por tanto, ¿qué? Id. Paremos ahí. Dos letras. Dos letras. ¿Qué dicen las dos letras? Señor. Sí. Bueno, esas son dos palabras. Por tanto, por esta razón. Muy bien, gracias, hermano. Por esta razón. Pero las dos letras dicen id. ¿Qué es eso? Vayan. Vayan. Desplácense. Vayan. ¿Cierto? Hermanos, el Evangelio, decía un hermano, es desacomodarnos para incomodarlos. Decía el hermano Gilberto. Desacomodarnos para incomodarnos. ¿Usted se siente cómodo como está? La mayoría de nosotros estamos en una zona de confort. Vivimos, ganamos dinero, estudiamos, hacemos cosas, lo otro, vamos al río, vamos a piscina, vamos a esto, lo otro. Y el domingo sí queremos, no es porque Dios haya ordenado, no, no, no. Eso no importa a veces. Es si nosotros queremos, vamos y nos congregamos, si queremos. Pero estamos cómodos, estamos en una zona de confort. El Señor dice que vamos por ellos. Lo estamos haciendo, hermanos. Usted habla del Evangelio. Id. Y eso nos habla que no es aquí. Aquí hablamos del Evangelio a los que vienen. Gloria a Dios porque nosotros no vamos a ellos, pero el Señor ¿qué hace? Nos los trae a nosotros y a veces ni los saludamos, ¿cierto? A veces ni saludamos a las personas que vienen. Qué triste, qué triste. Pero el Señor dice, por tanto, id. Hermanos, esto es clave lo que viene ahí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es hacer discípulos? ¿Cómo se hace un discípulo?
¿Qué es un discípulo? Un seguidor, un aprendiz, decía un hermano. ¿Cómo se hace un discípulo? Dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, bueno, ya hemos hablado de eso, hemos tenido los bautismos acá. Se lleva la palabra de Dios, el esquema como es, la persona decide. Usted que me oye, si usted es hijo de Dios, usted decidió un día aceptar a Cristo, y si usted es un Saulo, que a pesar de que escuchó el evangelio de boca de Esteban, quiere seguir persiguiendo evangélicos o cristianos o creyentes, un día el Señor se le pone en el camino y lo que Él quiere es que usted se humille, que caiga de rodillas ante Él y le diga, ya no puedo más, no puedo perseguirte más, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es. ¿Y qué va a pasar? Nada, pero va a pasar todo. No va a pasar nada así como en las películas, pero usted decide, usted dice, yo voy por este camino, pero ya no voy más por ahí. Ahora voy por este. El camino, la verdad y la vida es Cristo. Una decisión, es un acto de una decisión donde usted empieza a caminar con Cristo, con el poder de Dios, no de su fuerza. Es eso. Es que a veces complicamos todo y el Evangelio lo volvemos una cosa como que, no, no. Es eso. Creer en la obra de Cristo y caminar con Él y dar frutos. Pero un discípulo es un seguidor. Pero yo quiero preguntar, hermanos, con el corazón en la mano, ¿usted es un discípulo de Cristo? Hermana, ¿usted es una discípulo de Cristo? ¿O simplemente somos creyentes? ¿Es lo mismo? Versículo 20, hermanos. Gloria a Dios por el versículo 20. Enseñándoles. Enseñándoles. ¿Es fácil enseñar? Hermanos, hay personas no enseñables. Hay personas que no enseñamos o no enseñamos bien, puede ser, sí, pero también hay personas no enseñables. Hay personas que no les interesa que usted les enseñe porque ellos ya están escuchando otra voz. ¿La de quién será? La de la serpiente. Yo voy bien así, así como yo vivo, vivo bien, así como yo voy, voy bien. Hermano, pero es que Dios dice, sí, hermano, pero... Y son capaces de que le sacan otro versículo a uno, ¿cierto? Porque Él tiene sus propias convicciones, no las que Dios ha creado en él, sino las que él ha creado en sí mismo. Y hay gente que, hay cosas lógicas, ¿cierto? Usted le dice al vago, por animarlo un poquito, que no quiere madrugar, usted le dice, el que madrugó, una billetera se encontró. Y él es más lógico, ¿sabe qué dice? Pero más madrugó el que la botó y lo desarma a uno, ¿sí o no? Y así yo me encuentro creyentes, que usted les puede dar un argumento válido, bíblico, y él saca algo. Hermano, sí, pero es que esto, sí, pero es que es enseñándoles. Pero amigo que me oyes, lo principal es que usted asegure su pasaporte al cielo. Hay personas que dicen, no, es que yo soy un borracho, es que yo tengo esta vida y aquello y lo otro. Cuando yo deje eso, venga, entonces usted no necesita a Dios. Usted no necesita a Dios porque usted lo puede lograr solo. No, no, no. El Señor dice que Él vino, Él es el médico y que viene a qué? A sanar al enfermo. Que el aliviado no tiene necesidad de médico, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Y Él dice, yo he venido a llamar pecadores al arrepentimiento, no justos, porque no justo no hay ni uno. ¿Sí o no? Venga Cristo como usted es, ladrón, homosexual, chismoso, idólatra, pero venga Cristo. Y dispóngase, dispóngase
Hermanos, dispóngase para el Señor. Hace unos meses, lo voy a contar, hermano, perdóneme. Hace unos meses, Sebas venía ofreciendo una boleta del colegio. El hombre se gradúa este año y tienen ¿cómo se llama eso? La excursión de bachilleres. Y él estaba ofreciendo unas boletas por ahí. Y cuando yo me di cuenta, yo, una excursión. Y se me vino a la mente todo lo que los muchachos hacen en una excursión. Y yo tenía pendiente hablar de ese tema con él. Y hace 8 días estábamos en mi casa el sábado y él, ve, hermano, mira que no voy a ir a la excursión. Yo, ¿cómo? ¿Por qué no va a ir? Y, hermano, yo que hago una excursión de inconversos, yo sé qué se va a hacer allá, yo sé a qué van los muchachos para allá, yo no quedo bien allá. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién? Pero hay personas que son hijos de Dios y van a la excursión, ¿o no? Hay personas que son hijos de Dios y disfrazan a sus hijos. Hay personas que son hijos de Dios y arman un pesebre. Hermano, venga. ¿Quién decide vivir una vida mediocre espiritualmente hablando? ¿Quién decide escuchar a la serpiente o escuchar a Dios? Yo no hablé con él. Yo tenía en mi corazón el deseo de hablar con él porque yo siento que tengo la responsabilidad. Hermanos, pero Dios actúa en las personas. Y las personas deciden obedecerlo o deciden desobedecerlo. Es así de sencillo, hermano. Es así de sencillo, enseñándoles. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visitado hermanos y les hemos dicho de la sujeción de la mujer, de la importancia de la palabra de Dios, de la reverencia en la iglesia, de la oración, de no tener el trabajo por encima del Señor? Venga, hemos hecho esa labor. De pronto no con la intensidad y la sabiduría que ustedes quisieran, pero lo hemos hecho. ¿Y qué pasa? ¿A quién se escucha? ¿Al Señor o a la serpiente? Bueno, gloria a Dios porque algunos han escuchado al Señor. Pero hermanos, yo veo en el cristianismo, no aquí en el local bíblico, no me malinterpreten. En el cristianismo global, yo veo mucha gente acariciando a la serpiente, charlando con ella y acariciándola, dedicándole su tiempo, tiempo que es del Señor, dedicándoselo a la serpiente. Enseñándoles que guarden cuántas, algunas, algunas, todas. Es que usted cree, se arrepiente y empieza a ser enseñado y empieza a aprender, pero empieza a disponer su corazón para ser enseñado. Y no es lo que usted quiere, sino lo que el Señor manda. Que guarden, dice el versículo, hermanos, versículo 20, enseñándoles que qué, que guarden, que guarden. Esto es atesorar, apreciar, vivir, cumplir. Eso es guardar. Ese es el de la expresión aquí, que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, hermana, ¿usted guarda todas las cosas que Dios ha mandado? ¿Sí o no? Hermano, hermana que me oyes, ¿usted guarda todas las cosas que Dios ha mandado? Me asustan. Yo creo que el silencio habla por sí solo, ¿cierto? A ver, pregúnteme a mí eso. No, no. ¿Qué quiere que le diga? Me encantaría decirle que sí. Hermanos, he fallado tanto. He fallado tanto a mi Señor. Pero me preocupa que usted no sepa, hermanos, que yo le pregunte y usted no sabe. O de repente sí lo está guardando. Puede ser que usted sí esté guardando todas las cosas que el Señor ha. ¿A qué? ¿Qué dice ahí? Que ha mandado. El Señor les ordenó, vayan allá a tal parte, ya nos veremos. ¿Sí o no? Como el Señor ordenó, como Él mandó, como Él dijo.
Y Él hoy nos dice que nosotros hemos sido salvados para su gloria y que hay, hermanos, estamos hablando de tres cosas básicas, hermanos. Si usted no sabe que tiene que congregarse, hermano, hay 66 libros ahí, que en cada versículo hay una enseñanza para nuestras vidas. Que en mi caso yo no estoy guardando toda la palabra de Dios como el Señor me ha dicho. Señor me perdone, hermanos, a mí, y si usted siente lo mismo también, y nos ayude, nos abra el entendimiento, nos dé fuerzas, como veíamos el viernes, y nos anime, hermanos, ¿cierto? Pero que nos animen, nosotros no le hagamos así. Hermano, Él dice que Él nos lleva de la mano derecha, y la mano derecha del Señor debe tener mucha fuerza, pero usted quiere hacerlo solo, sola. O usted quiere hacerlo a través de la psicología, lo que dicen los libros, las meditaciones que le mandan. No, no, no sirve. Basura. Es como Dios dice. Es que el esquema no es el que yo me he inventado o otro se ha inventado. Yo podría venir a leerle aquí un libro, hermano, de superación personal. Dios me libre de eso. O decirle que si usted ofrenda o nos da la casa para la iglesia, usted se va para el cielo. Dios me libre de eso. Usted ofrenda su casa y si no acepta a Cristo, se va para el infierno. Así de sencillo. Así de sencillo. La promesa. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recibiréis poder, también dice Hechos 1:8. Entonces, ¿en qué consiste la gran comisión, hermanos? Ya leíamos, si alguno viene a mí, Lucas 14:26, leámoslo, y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué pasa con ese? ¿Qué pasa con ese? No oigo. Hermano, a mí me aterra la palabra de lo clara que es. No dice que le queda difícil o que es duro, no, ¿qué dice? Ese no puede ser mi discípulo. Usted va a seguir siendo un evangélico, pero no va a ser un discípulo. Usted discípulo es un seguidor de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Hermano, usted puede seguir viviendo en usted y ser usted, pero la Biblia me dice, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Haced morir lo terrenal en nosotros. Despojémonos del viejo hombre. Vistámonos con la coraza de justicia. Hermanos, eso es práctico. Eso es real. Esa es la vida del creyente. Es una vida real. Que parezca algo diferente, hermano, el problema es de nosotros, que lo estamos viendo o haciendo diferente. Pero el Evangelio es real, la Biblia es real, Dios es real. Hoy abrí mis ojos y vi la luz de un nuevo día porque Dios sostiene el globo terráqueo con la palabra de su poder. Hermanos, ese es el Señor, recibiréis poder. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, también, ¿qué dice el Señor? No puede ser mi discípulo. Que guarden todas estas cosas. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Creer por fe, bautizarse, congregarse, hacer memoria del Señor, el silencio público de la mujer. ¿Por qué hay una mujer predicando en una iglesia? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de eso? Dice, no permito que la mujer hable en la congregación, dice Dios. ¿Y por qué están hablando? Hermano, muy duro. Hermano, desobediencia. ¿Están escuchando a quién? A la serpiente. La cubierta de la mujer. Ustedes saben, hermanos, que en muchas de las iglesias, aún de nosotros, de los hermanos, en algunas ciudades y países, es algo opcional. Eso que las hermanas tienen ahí, dice la Biblia que es una señal de qué? De autoridad. Y que aún los ángeles se fijan en eso.
Hermana, usted es una señal de que usted está sujeta a Dios, a los varones de la iglesia, a sus esposos, en el caso de las que son casadas. Y Dios dice que lo usen en señal de autoridad, aún por los ángeles, pero que lo haga. Y nos ponemos a investigar, no, pero es que yo creo que es por la cultura, porque no sé qué, y venga, hermano, seamos serios. Es que es muy claro, ahí dice lo hagan, y ya. En algunas partes de iglesias que conozco, se volvió algo opcional. Qué triste, hermanos, qué triste. El servicio del creyente es bíblico, no. El pudor y modestia en la vestimenta de las mujeres especialmente. Usted se viste y sale a la calle y es igual o diferente a las otras mujeres. Piensen eso. Su vestimenta es con pudor y modestia. Glorifica a Dios. La sujeción, hermanos. Los matrimonios se acaban todos los días y se van a seguir acabando y aún entre creyentes, porque no hemos entendido el tema de la sujeción de la mujer. Y también porque muchas veces no amamos a nuestras mujeres como el Señor nos dice, ¿cierto? Es de parte y parte. Tremendo. La santidad práctica. Sed santos, dice el Señor, ¿por qué? Porque yo soy santo, ya está. El testimonio, hermanos, el testimonio, el testimonio. ¿Saben una cosa, hermanos? A mí me ha pasado que nosotros cuando salimos repartimos tratados y cuando vamos a la bomba donde tanqueamos o bueno, eh, no soy el más ejercitado en eso, pero a veces mi hijo me dice, ve papá, ya le dio el tratado al muchacho allá que lo atendió. Alguna vez me pasó y yo tuve una mala actitud con ese muchacho por mi falta de paciencia o algo, por la torpeza de él, por la grosería de él o algo. Ay, qué vergüenza, hermano, yo cómo me devuelvo ante darle un tratado a decirle, y uno cobarde, hermano, y la fácil. No, vaya, lléveselo usted. Hermanos, eso es de Dios. Mi testimonio, mi testimonio, hermano, da para yo ir a hablarle a una persona de Cristo. Respalda mi vida. Y mire que estoy hablando de mí mismo, de mis propios errores. Respalda mi vida, hermano, lo que yo digo con mi boca. Las convicciones, hermano. Hablábamos anoche con mi hijo de los primeros creyentes que daban la vida por Cristo. A nosotros nos toca dar 2 horas de la semana y creo que no lo hacemos bien. Los frutos, los frutos. Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, como dice el Señor. Estamos enseñando a otros. Hermanos, no solamente la parte litúrgica, lo que yo digo, congregarse, la cena. No, no, no. Es la vida misma en esencia. Hermanos, la palabra de Dios es clave para eso. Tengo más cosas. Voy a dejarlo ahí. Si alguien quiere los apuntes, los puedo compartir. Yo les animo, hermanos. Voy a leer un solo versículo para terminar. Juan 14:21. Tengo muchos otros, pero Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, ¿quién tiene los mandamientos de Dios? ¿Quién los tiene? ¿Qué tiene en la mano? ¿Trajo la Biblia? ¿La trajo? Muéstremela. A ver, ¿quién tiene los mandamientos de Dios? ¿Y dónde los debe tener? Bueno, lo primero es portar la Biblia, ¿cierto? Pero usted debe tenerlos en su corazón. ¿Sabe qué dice acá? El que tiene mis mandamientos y los mantiene en el nochero. Ah, no, perdón, perdón. No, es que, ya.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, ¿quién? Ese, ese, no otro, no otro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, que puede ser usted, mi hermano amado, que puede ser usted, mi amada hermana, ese. ¿Qué pasa con ese? Ese es el que me ama. Ay, que cantábamos ahora, ¿cierto? De que amamos al Señor. Y es que es muy fácil cantar eso. Hermano, ¿usted ama al Señor? Dice que el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, amén, hermanos, esto son promesas maravillosas, será amado por mi Padre. El que ama al Hijo es amado por el Padre, eso dice aquí. Y dice él, y yo le amaré. Y yo le amaré. Hermano, ¿le gustaría ser amado por el Padre y por el Hijo? Amén, ¿cierto? ¿Qué debes de hacer, hermano? ¿Qué debes de hacer? Tenerlos y qué más? Y guardarlos. Ese es, ese. El que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué más dice? Y me manifestaré. ¿A cuál, hermanos? ¿A cuál se manifestará el Señor? ¿A cuál? A Él, a ese que ha decidido tener y guardar los mandamientos de Dios. El Señor bendiga su palabra y bendiga la iglesia, cada uno de ustedes, hermanos, perdónenme por el tiempo.